Seguimos adelante aquí en Entre Líneas y es con mucho gusto que recibimos a Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción. Otegui, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto. Bueno, son varios ya los trimestres en caída. ¿Se puede decir que esto es más que una etapa de retroceso o no? Yo creo que es un escenario de caída. Eso empezó en el 2014, va a continuar todo el 2015 y de acuerdo a la información que nosotros manejamos, va a continuar por lo menos el primer semestre de 2016. Hay que tener en claro que la industria llegó con Monte del Plata al pico máximo de ocupación y de la generación de producto, que eso fue por allá por 2013. Y claro, esas grandes obras o grandes proyectos, como los proyectos de generación de la energía eólica, que impactaron mucho y es parte de las actividades que están en retroceso, pues en definitiva lo que estaba aprobado se está todo terminando. Si usted saca esos dos elementos de arriba de la mesa, grandes proyectos y un programa como los de los parques eólicos, que son, en definitiva, si uno suma todo lo invertido en los parques eólicos, es más que lo invertido en Monte del Plata. Y eso no se repone con facilidad. Claro. La industria hoy está en una etapa de desaceleración que creemos que va a continuar hasta por lo menos mediados del año que viene. Dice que todavía no se llegó al piso. No, yo siempre digo, nunca sabemos dónde está el techo, tampoco sabemos bien dónde está el piso. En todo caso, lo que sí ahora confluyen son, por un lado, la ley de presupuesto, con el anuncio de inversiones importantes en infraestructura, en sus diversas disciplinas, y una vez que se apruebe la ley de presupuestos, ya se está en trámite o se está tramitando la modificación del régimen de PPP, que tuvo dificultades en empezar a funcionar. La prueba está que la ley se aprobó, si yo mal no recuerdo, en el 2011, y los primeros proyectos de PPP que se están empezando las obras son ahora, o sea, estamos hablando de 4 años. Ahora el ministro anunció acelerar justamente esos procesos. Sí, yo estaba, a ver, el decreto nuevo que sustituye al anterior o lo modifica, fue recientemente aprobado y firmado en el Consejo de Ministros. Veamos cómo recibe el mercado, los que integran el mercado, que en definitiva pueden llegar a hacer inversiones, esas modificaciones. No son temas sencillos, no lo han sido en ninguna parte del mundo. Igual nuestra expectativa es que las obras que bajo ese régimen se puedan concertar o concretar, o los negocios, como le queramos llamar, no van a tener inicio nunca antes del año 2017. O sea que nos queda todavía transitar todo el 2016 en un escenario que va a ser medio complejo. ¿Todo por lo burocrático que representa la concreción de los proyectos? Esos son negocios difíciles. La ley de presupuesto, una vez que esté aprobada, en la medida en que no se traspasen rubros de inversiones a otros gastos, que es lo que puede hacer el Parlamento, claro. Bueno, ahí hay una pista de por dónde puede ir la obra pública financiada directamente por el Estado en diversas modalidades, pero también los proyectos, a ver, entre que se elabora un proyecto, se hace una licitación y se empieza la obra, nunca pasa menos de un año. O sea que esas cosas pueden incidir fines del 2016 o mediados de 2016. Por otro lado, el negocio inmobiliario está funcionando con una leve retracción. Creo que Punta del Este ya pasó el peor momento. Estoy convencido que Maldonado sí llegó probablemente al piso. Algo parecido pasa en Colonia, porque son dos mercados que dependen mucho de inversores extranjeros en lo institucional, o sea, que vienen e invierten, y también como adquirentes. O sea, son dos mercados diferentes, pero en definitiva los ciudadanos en general son argentinos, brasileros, chilenos y algo del resto del mundo. ¿Pero tienen datos, tienen información que de alguna manera estén pautando que la cosa comenzará a dinamizarse otra vez en Maldonado y en Yo creo que Colonia? sí, yo creo que Maldonado llegó Maldonado sí, yo creo que ya encontró su piso, y la impresión que tenemos es que lentamente algunos negocios se empiezan a consolidar. Eso va a llevar un tiempo, porque de alguna forma, insisto, al ser Argentina y Brasil los orígenes de los capitales en general, pero también de los compradores, ninguno de los dos está en una situación cómoda desde el punto de vista económico. Brasil todos sabemos cómo está, la Argentina tiene elecciones a fin de este mes y veremos el nuevo gobierno qué medidas toma, sobre todo en lo que hace a la circulación de capitales por fuera de la Argentina, ¿no? Otegui, el otro día las autoridades de la Cámara de Industria decían que si la situación económica continuaba de esta manera, con esta desaceleración por lo menos hasta fin de año, habría unos 36.000 puestos
laborales que quedarían sin ocupación. De esa cifra aproximada, ¿cuánto puede caberle a la construcción? Mire, lo que nosotros tenemos claro es que tenemos 18.000 trabajadores menos directos que en 2013, y eso implica que los anexos de la industria y toda la logística de aprovisionamiento de una obra son otro tanto. O sea, la industria ha perdido en 2 años más de 36.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y la expectativa que tenemos, o el pronóstico que nosotros tenemos, es que esto va a continuar en menor medida durante todo lo que resta del año 2015 y por lo menos el primer semestre del año 2016. O sea, ese escenario es un escenario que no es dramático, salvo que usted le ponga cara, porque atrás de cada puesto de trabajo que se pierde hay una cara, una persona y una familia. Pero en términos globales, la industria todavía tiene 54 o 55.000 trabajadores ocupados en forma directa, que es un número, si uno lo refleja lo que es la historia de la industria desde que hay estadísticas, es un número importante. Obviamente todos queremos dar la mayor cantidad de trabajo posible y tener la mayor cantidad de trabajo posible. En este momento estamos en ese escenario que yo le dejé. ¿Le erró el gobierno cuando, por ejemplo, detuvo los trabajos en el Antel Arena y cuando de alguna manera daba ciertas señales de retracción? Algunos decían está jugando a la chica y eso de alguna manera hizo que el sector privado también jugara un poco más o se retrayera un poco más. Mire, en realidad el Antel Arenas es un tema político. Son 150 puestos de trabajo y una inversión que recién empezaba. La fibra óptica envió entre abril y mayo 2.400 trabajadores al seguro de paro, de los cuales, de acuerdo a la última información que nos dio tanto al sindicato como a nosotros, las autoridades de Antel, de esos 2.000 trabajadores que están hoy en seguro de paro, porque hay obras que sí se terminaron y son esos 500 más o menos, pero el total de 2.500, 2.000 están en obras que fueron suspendidas en forma transitoria. Las que hoy nos dicen que van a arrancar le dan ocupación a 150 personas. O sea que ahí tenemos un lío mucho más importante que el Antel Arena, con un impacto en toda la República, porque la fibra óptica se estaba trabajando en toda la República. Y bueno, estamos conversando y tratando de ver si la frenada o el parate puede ser menor, porque estamos hablando de que van a quedar 1.850 personas sin trabajo y sin cobertura de seguro de paro de aquí a fin de año. A propósito del negocio inmobiliario, ¿debería el gobierno rápidamente tomar medidas como, por ejemplo, la eliminación de los topes a las viviendas de interés social? Yo creo que el gobierno, el proyecto de vivienda de interés social o la ley que la regula es una buena ley. Creo que el negocio inmobiliario, que hoy representa aproximadamente el 24% de la actividad del sector, el sector tiene 3 motores muy dinámicos. El negocio inmobiliario vinculado a la vivienda, que es un 24, póngale un 25% de los niveles de actividad de la industria. La obra pública, que es un 26-27%. Y la obra privada no vinculada a la vivienda es el resto, es un 47-48%. De esos 3 motores, la vivienda de interés social en el caso inmobiliario es el freno que encontró el negocio inmobiliario para que su caída lo fuera más rápida. Igual, nosotros creemos que la caída se va a mantener más leve, por lo menos hasta el año 2016. Creo que cuando se modifican o la ley de inversiones o la ley de zonas francas o los topes en el caso de la vivienda de interés social, lo que se está agregando son dificultades que en definitiva no sé si son evaluadas, por lo menos desde la óptica que nosotros las evaluamos, que son los niveles de actividad, son dificultades que pueden hacer que esos 3 motores de alguna forma empiecen a disminuir también el nivel de actividad que tienen hoy, o que demuestran hoy, que es sensiblemente el menor que el de hace 2 años, obviamente. Le pregunto, el otro día el ministro de Economía señalaba de la posibilidad cierta de la instalación de una tercera planta de celulosa. ¿La Cámara tiene alguna información que permita de alguna manera ir confirmando esa alternativa, esa posibilidad? Yo no tengo duda de que la tercera planta de celulosa, en la medida que estén dadas las condiciones, puede ser una realidad. Nosotros tenemos conversaciones normalmente con estos grupos inversores en distintos rubros, porque nos visitan y para tratar de ocultar cómo nosotros vemos el escenario global del país y en particular de la industria, más allá de que somos un mal necesario y transitorio. La planta de celulosa, el negocio es vender celulosa, no construirla.
Claro. Para la construcción es un impacto positivo en general, Claro. y para otros rubros. En definitiva, yo creo que sí que hay intención de poner una tercera planta de celulosa, pero creo que el tema central está en qué condiciones el Estado le pone al que invierte. Si usted elimina el régimen de zonas francas, y si usted elimina parte o lo modifica sustancialmente, y si usted elimina parte de los beneficios impositivos que la Ley de Promoción de Inversiones tenía arriba de la mesa, no va a ser fácil que venga una tercera planta, como no va a ser fácil que vengan otro tipo de inversiones de magnitud. Yo aspiro, y creo que en ese sentido el Poder Ejecutivo lo está evaluando con mucha prolijidad, que el cambio del escenario mundial, el cambio que se está procesando en la región, que genera muchas incertidumbres, no solamente para el que invierte, sino también para los propios estados, para los propios países. Hoy por hoy tal vez deberíamos ser un poco más cautos en las modificaciones y en restringir esa posibilidad de inversiones que lo que de repente se era hace 8 o 10 meses, porque la tercera planta de celulosa estuvo arriba de la mesa en conversaciones en la administración anterior. Y lo que a nosotros nos trascendió es que se les había anunciado un cambio en los regímenes de zona franca, más allá de que después los finlandeses dijeron, porque el origen de los capitales era finlandeses, dijeron que había un problema de infraestructura, que es cierto que lo hay, pero frente a la magnitud de la inversión importa más el tema de cuáles son las condiciones que el país le impone a esa inversión que la propia infraestructura. O sea, ahí no hay que engañarse, o sea, ahí el modificar sustancialmente las condiciones lo que va a hacer es que ciertas inversiones importantes no van a venir. Nadie va a invertir en el Uruguay por la linda cara de los uruguayos. Va a invertir en el Uruguay si las condiciones de seguridad, certeza jurídica, las condiciones económicas y la protección que da una zona franca. Porque no nos olvidemos que la zona franca, entre otras cosas, es porque existen convenios de país a país de defensa y respeto de las inversiones que se hacen. Todos los países cuyos capitales son originarios de esos países tienen tratados de protección de inversiones con Uruguay. Se puede decir entonces que la eventual llegada de la tercera planta de celulosa depende de la magnitud de los cambios que eventualmente se instrumenten en la ley de zona franca y en la ley de inversiones. Yo estoy convencido que es así. Ajá. Estoy convencido que además si eso pasa a ser un elemento que es acordado entre las partes, entre el gobierno y los inversores, es probable que en un par de años estos proyectos se pueda estar empezando ahora. Estos proyectos tienen una característica particular, requieren un trabajo previo de ingeniería, de logística, de ingeniería financiera particular que lleva un año y medio su estudio, no son proyectos que se hagan de un día para el otro. Le quiero hacer dos preguntas ya sobre el final. Otegi, usted hablaba en algún momento de hacer una campaña para, más que usted, la Cámara como tal, ¿no? Una campaña para rescatar los valores de la sociedad, rescatar la cultura del trabajo. Se puede ver en los medios de comunicación, en la prensa escrita, que cada tanto aparece ese comunicado. ¿Por qué la Cámara sintió la necesidad de salir públicamente a rescatar la cultura del trabajo acá en Uruguay? En realidad, la campaña publicitaria que está concentrada fuertemente en los medios de prensa escrita y en las radios, tiene varios objetivos. El primer mensaje fue que somos una industria preocupada por la salud y por la seguridad de nuestros trabajadores y por el bienestar de sus familias. Nosotros recibimos durante todo el periodo en que se discutió la ley de responsabilidad penal empresarial, se nos puso, por quien la promovía, que era el sindicato, el ZUNCA, se nos puso al sector empresarial en tela de juicio como que no éramos cuidadosos con esos temas, lo cual no es cierto. Entonces, pasado el tiempo y tomada la distancia de los hechos, decidimos, desde el punto de vista de responsabilidad como Cámara, el empezar a pasar mensajes que creemos que son positivos para la sociedad. Somos una industria preocupada por nuestra gente, lo hemos demostrado siempre y hasta el cansancio. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa es, ningún país progresa si no hay esfuerzo, y ningún país progresa si su gente no asocia las obligaciones con los derechos, o los derechos con las obligaciones. Es muy fácil hablar de derechos. En general, podemos los uruguayos escuchar a mucha gente,
sistema político, sindicatos, hablar de los derechos, pero muy pocas veces se habla de las obligaciones. Y siempre son dos elementos que tienen que estar balanceados. Y en nuestra opinión, ahí hay un déficit en cómo el sector empresarial, y nosotros somos parte del sector empresarial, transmite esas cosas. Por eso el segundo pilar que se ve en la comunicación es el tema de la cultura del trabajo. Más allá de que es una idea del presidente Vázquez, del ministro Murro, nosotros compartimos el equipo de trabajo que ha hecho la definición de la cultura del trabajo para el desarrollo, que la compartimos, hacemos énfasis en aquellas cosas que a nosotros nos parecen razonables. Y va a tener otros dos pilares esta campaña. Va a continuar, porque esto continúa hasta fin de año, y va a tener por lo menos 2 o 3 meses en algún momento del año que viene. Para nosotros es importante que el Uruguay confíe en las fuerzas propias. O sea, acá hay una lógica que se ha desarrollado que parecería que todo lo que viene de afuera es mejor que lo que nosotros hacemos. Y eso es un error. El Uruguay tiene fortalezas suficientes como para poder hacer las cosas bien. A veces nos damos maña para hacer las cosas mal. Los empresarios, los trabajadores o los gobiernos, no importa, cualquiera sea el actor. Entonces va a venir un tercer eje de la campaña donde de alguna forma la industria de la construcción, que es lo que a mí me toca representar, tiene la madurez y tiene la energía suficiente como para enfrentar cualquiera de las obras que el país necesite para desarrollarse. O sea, y esto no implica que no vengan empresas de afuera, quiere decir que queremos participar, que estamos en condiciones de participar, que lo hemos hecho desde Bosnia para acá. El país sufrió un proceso de industrialización muy potente, o sea, el Uruguay de hoy no es el Uruguay de hace 10 años, es otro país, desde el punto de vista del desarrollo de otras alternativas productivas, que no las teníamos en aquel momento. Y esto no necesariamente se va a detener, es probable que en algunos puntos se siga profundizando. Y el último eje, que también, o sea, este es una novedad, porque en definitiva el eje todavía, el tercer eje todavía no apareció, pero es ese que yo le digo. Y el último eje es transmitir qué es lo que hace la industria por la familia de sus trabajadores. Porque no se conoce mucho, pero le voy a poner 3 ejemplos. Este año entregamos 32.000 mochilas para los hijos de nuestros trabajadores que van a jardín de infantes, a primaria y a secundaria. Y eso se le da a un equipo completo. Uno dice la mochila porque así lo llamamos entre nosotros, pero va desde la túnica, la moña, la tabla de dibujo, todos los útiles, todos los elementos necesarios, que para los padres se le hace difícil el inicio del año escolar cuando tienen que gastar plata y cuando viven de un sueldo y son obreros. Es una forma de colaborar. 750 hijos de nuestros trabajadores que van a la Universidad de la República tienen una beca de 2.000 pesos por mes y se les controla la escolaridad, que asistan y que den los exámenes. Porque es la forma de ayudar a que mejoren sus propias condiciones todos aquellos que quieren. Y como último ejemplo, este año cerramos con 8.000 tratamientos odontológicos para nuestros trabajadores o sus familias, donde ellos pagan una parte y los fondos sociales pagan otra. Que son voluntarios y lo administramos entre los trabajadores y los empresarios. Me quedan 30 segundos y le quiero preguntar, ¿se debe dar el gobierno y la sociedad una nueva discusión sobre el proyecto de Aratiri? No tengo duda. A ver, yo voy a poner 2 ejemplos. Me quedan 30 segundos. 30 segundos. La boya petrolera de José Ignacio impulsa el petróleo que se baja de los barcos a la planta de La Teja y pasa por toda la costa uruguaya. Y nunca ha habido un accidente. Usted se imagina que si hubiera un accidente, el daño es mucho mayor que lo que puede hacer la impulsión de partículas de hierro. Y si encontramos petróleo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tapar los pozos? ¿O cómo supone la gente que van a sacar el petróleo, sea en la plataforma marítima o en tierra, hasta una refinería? Lo van a impulsar. Entonces, el país tiene que aprender a confiar en que, primero, el desarrollo implica un cuidado medioambiental severo, un Estado que sea un control eficiente de lo que se hace y una sociedad civil preocupada para que nadie se salga del marco. Pero no tener la posibilidad de generar una explotación de los recursos naturales que el país tiene nos parece un error. Usted, gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Le doy paso a Daniel Tegaldo. Bien, gracias Alfredo, y como habíamos dicho,
vamos a hablar de turismo de uruguayos que viajan al exterior y algo también de lo que está pasando con el turismo receptivo. Estamos con Fernando Cambón de Audavi, de las agencias de viaje y también miembro de la Cámara Uruguaya de Turismo, integrante. También. Para hablar un poco de turismo, ¿qué pasa, Cambón? ¿Siguen viajando los uruguayos hacia el exterior como venían mostrando crecientemente en estos años los registros? Bueno, los registros indican de que el uruguayo, ¿sabes, Danilo? Sabe viajar. Comenzó a tener una madurez de viaje, como dice siempre nuestra ministra, que el turismo es ida y vuelta. Bueno, vamos a hablar primero del expeditivo, que nos compete también como asociación que nuclea las agencias de viajes en el Uruguay. Y notamos que la gente está comprando sus excursiones con anterioridad. ¿Por qué? Porque responden a ofertas, a promociones específicas, que provienen quizás de una compañía aérea que larga especiales promociones con determinados lugares para tal destino, y lo mismo las cadenas hoteleras que también han aprendido esa modalidad. Entonces uno con tiempo puede planificar sus vacaciones y también con las facilidades que se otorga en este momento, que no es todo cash, que puede ser crédito, en fin. Eso implica también un cambio muy grande a nivel de lo que es la compra, porque uno puede planificar las vacaciones familiares, ya no es aquel que terminé de trabajar, ahora me voy a hacer mi primer viaje a Europa. Se están dando caso, Danilo, de que la gente está yendo a Europa, quizás por primera vez, y no pensando en un circuito clásico, de una Europa clásica, de España, de Italia, de Francia. No, van a Turquía. ¿Por qué? Porque están viendo, y ahí viene la importancia de lo que es en el marketing, ustedes, los periodistas, lo que pasan por televisión, para despertar el interés o la apetencia a un determinado destino. Pero sin lugar a dudas, el uruguayo está viajando. Bien, estamos ante un escenario regional de un dólar que se está fortaleciendo y particularmente en Brasil se aprecia una devaluación del real importante. ¿Eso está volviendo más atractivo el turismo Brasil? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en vacaciones de primavera, en vacaciones de septiembre? Bueno, específicamente Brasil se ha dado un caso de que nunca se dejó de vender, ¿no? Porque las pautas indican de que cuando aún estando caro, el uruguayo tenía apetencia de ir a Brasil por distintas circunstancias, porque buscaba el sol y playa, porque buscaba un lugar donde pasar con la familia cercano y no tener grandes conexiones de aeropuertos o eventualmente la cercanía de hacer una excursión terrestre a la zona de las playas de Río Grande do Sul, de Santa Catarina, Florianópolis, Camboriú. O sea que en ese sentido el Brasil siempre estuvo. Lo que está ahora, la expectativa es que puede estar más conveniente. Ahora, estamos muy alertas los operadores, porque es el momento del armado de la temporada. Claro. Si bien ahora en vacaciones de primavera se vendió un flujo de que ya se venía, no se vio reflejado aún la diferencia. Todavía no lo vieron entonces. No lo vimos, ahí está. Pero sí la gente a veces compra un paquete, transporte, alojamiento, paseos, pero después están los gastos de comida. Eventualmente compras ya no hay. Aquel turismo de compras que se da no se da si estamos pensando en una excursión de paquete de una compañía aérea. Se puede dar puntualmente si alguien viaja a Buenos Aires o a la frontera o algo, pero en lo que es el paquete estamos muy expectantes en lo que pueda suceder. Porque se puede pensar en una compra de ciudad balneario, por ejemplo, donde los gastos familiares se pueden abaratar por la vía de la compra del sustento de la propia familia en el supermercado. Claro. Y haciendo una ecuación y pensando en lo que fueron los precios de la temporada pasada en nuestro país, tal vez sea más conveniente ir a Brasil que quedarse en Uruguay. Claro. Eso es una ecuación que las familias las harán. Lo hace, porque también no olvidemos que hay otro tráfico también, que es el que toma su auto y se pega hacia el sur de Brasil y puede llegar por sus medios. Y bueno, pero lo que ahí recomendamos que el pasajero analice siempre el corredor donde compra, ¿no? Porque también tú puedes tomar el auto y llegar a cualquier balneario del sur de Brasil, pero no sabes que vas a cambiar. No, porque a mí me dijeron que yo cambio el dólar y lo llevo a reales. Sí, pero no es una plaza financiera, Claro. Está cerrado el cambio, no es como acá en los cambios. O sea que siempre hacerlo... Sí, en ese caso siempre es lo más aconsejable y recomendable y más seguro es ir a la agencia y poder hacer o armarse algo en la agencia de viaje, ¿no? A la agencia, sobre todo, porque tiene un control ministerial. Nosotros tenemos avales que indican de que podemos operar en el mercado para la tranquilidad de quién, del consumidor, del que puede estar viajando y que las vacaciones sean un elemento de descanso y de disfrute. Argentina estaba siendo muy conveniente hace unos meses atrás, también por un tema de precios, un tema cambiario. ¿Ha dejado de ser conveniente? Porque
No, se vendió en vacaciones de primavera, se vendió en destinos como Bariloche, se vendió también lo que es la parte de las cataratas argentinas, ¿no? O sea, Misiones y lo que es el cruce hacia Brasil de Foz de Iguazú. Eso se vendió en primavera, pero aún cuando estaba conveniente Argentina, el tráfico era más bien a lo que es el cono de Buenos Aires, ¿no? O sea que no hubo eso masivo de la gente llegó a la Patagonia rebelde, le digo yo, a Ushuaia, a Calafate, no. Llegó más o menos se mantuvieron los precios internacionales, ¿no? Y para diciembre, enero, febrero, ¿qué esperan ustedes hacia Brasil? ¿Qué lugares? Para Brasil se van a dar las mismas pautas que están ahora. Un fortalecimiento del sur de Brasil, sobre todo de Río Grande do Sul y Santa Catarina, con comportamientos diferentes, la compra del pasajero en el interior, el pasajero urbano de Montevideo. ¿Por qué es eso? Sí, porque el pasajero montevideano quizás busca balneario. Busca la tranquilidad de tener una balneario, no ciudad balnearia. Me explico, un Camboriú es una ciudad balnearia, un Canas Vieira es un balneario dentro de lo que es la isla de Florianópolis. Bueno, quizás el montevideano quiere menos gente. Por más que vas a desencontrar gente, no tenés la ciudad, la estructura que puede ser mucho más ediliciamente impactante como un Camboriú. Eso se da. Se va a vender esa zona, se va a vender en dos modalidades, se va a vender en ómnibus, son unas 18 a 20 horas de ómnibus, se va a vender en avión, que en menos de 2 horas está, también con vuelos específicos charteados que se van a vender por distintos operadores de plaza. Se va a vender luego otro punto que es llegar a Río de Janeiro e irte a lo que es la zona de Bucios, por ejemplo, que son 200 kilómetros al norte de Río de Janeiro. Eso se da mucho, permanentemente, y se da todo el año, porque claro, ahí sí tenés, el clima favorece durante todo el año. Y después la gran puerta del nordeste, que es Salvador Bahía, donde tenés ofertas de lo que es el norte, con Costa do Saguipe, Praia do Forte, y vas ahí. ¿Qué pasa con Europa? Porque el euro ha tenido también, nos ha dado un respiro, ha tenido algún pasito atrás. El euro fue muy favorable este año, entonces teníamos excursiones de operadores mayormente españoles que accedíamos a circuitos realmente muy convenientes. Lo que aconteció, no se vendió en la misma proporción que se podía haber, que iba increciendo, quizás por que subieron las tarifas aéreas. O sea, también cuando hay más demanda también las compañías aéreas tienen determinadas cantidades promocionales de asiento en cada vuelo. Y eso fue subiendo, entonces ya no accedías. Y en el paquete, el precio globalizado. Estados Unidos sigue siendo un clásico. Sí, sigue siendo un clásico, sobre todo en lo que es la Florida, lo que es las distintas ofertas de lo que es Miami, Gran Miami, las playas de Fort Lauderdale, lo que es el Golfo de México con Tampa, San Pedro, todo lo que es la parte de Orlando con las atracciones. Comentábamos hoy que veíamos que Orlando podía tener una semana para ir a las atracciones, y ahora concurrimos un seminario la semana pasada y nos dieron las pautas, 67 días para recorrer todo en Orlando. O sea que el uruguayo va a Nueva York también, el uruguayo hace circuitos de la costa de California, San Francisco, Las Vegas también, es un destino que van muchos uruguayos. Dejo de lado al integrante de Abu Dhabi, de las agencias uruguayas de viaje, y ingreso con el integrante de la Cámara Uruguaya de Turismo, que además como operador turístico y en contacto con otros colegas, debe tener un poco de conocimiento de la realidad. ¿Qué pasa con el turismo receptivo? Siempre queda la sensación de que estamos un poco caros para los turistas de la región, por lo pronto, para Argentina, para Brasil. ¿Qué es lo que se puede esperar para esta temporada? Bueno, lo que se espera es, y siempre recalcando que es un trabajo el receptivo de lo público-privado, ¿no? Nosotros trabajamos muy bien a nivel de la CAMTUR, de la Cámara Uruguaya de Turismo, con el Ministerio de Turismo y las distintas intendencias que conforman los destinos turísticos del Uruguay hacia el exterior. Notamos que puede haber un crecimiento de argentinos hacia el Uruguay, siempre con mucha cautela en cuanto a los precios, Danilo, que se muestran en los paquetes, porque podremos estar con buenas tarifas de transporte, buenas tarifas hoteleras, con un gran sacrificio a veces de los propios hoteleros que buscan tarifas para favorecer y marcar el destino, pero después el pasajero llega a un restaurante y puede salir un poquito más caro, elevado. Claro, nadie está obligando a ese pasajero a ir a ese restaurante y a pagar ese dinero. Sí, pero es una apelación que hace siempre la autoridad del ministerio, ¿no? Permanentemente. De tener razonabilidad en los precios. Tener esa razonabilidad, porque es clave. En el mercado brasileños hacia el Uruguay, ahí es donde nos preocupa. Porque claro, ellos tienen el dólar para salir del país más elevado. No es un tema de que nosotros bajemos. O sea que también ellos tienen que acceder a un real, comprar dólares con reales más caros. Entonces, ¿Se puede registrar una pérdida por ese lado? Se puede registrar una pérdida, pero va también en el desafío que tienen las autoridades y también los operadores privados en decir, bueno, está bien, son muchos millones.
de brasileños que viajan. Bueno, captemos, capaz que ese pasajero no va a Europa, pero puede venir unos días a Punta del Este de un nivel socioeconómico superior. Bueno, captémoslo. El otro que no puede llegar quizás a Colonia, pero puede llegar a las costas de Rocha, captémoslo del Río Grande do Sul. Por eso la preocupación. Y en este momento es un momento clave. Ya se hizo la feria de ABAP en Brasil, que son los brasileños donde se muestran el ida y vuelta de nuestros programas. Se hizo la FIT en la Argentina, también una de las más grandes del mundo, y ahora vienen las pautas de trabajo del Ministerio junto con los operadores privados en Rosario la semana pasada, en Córdoba, también se viene Porto Alegre, que lo considera muy importante. Confirmaba usted una buena noticia recién fuera de cámaras, que es la llegada de Azul, una compañía aérea de Brasil, que ha confirmado su llegada a Punta del Este. Sí, lo confirmaron las autoridades durante la FIT y es una muy buena noticia también para todo no solo para la gente de Punta del Este, sino que también es un vuelo de línea, o sea que eso favorece permanentemente. Quizás no venga de la ciudad misma de San Pablo, va a venir de la ciudad de Campinas, pero estamos hablando de un gran San Pablo que tiene 24 millones de potenciales clientes para atraer, o sea que vaya que sí será una buena noticia. Camón, gracias por haber estado esta noche con nosotros, ilustrativo en cuanto a lo que es el turismo emisor y receptivo, y vamos a estar atentos a cómo evoluciona en este último semestre la actividad. Gracias por haber estado. Esperemos que el viajar de ida y de vuelta, porque los pueblos que se conocen cultivan la paz. Gracias. Alfredo. Bien, momento de la última pausa. Tras la misma nos detenemos en el presupuesto. Vamos a evaluar las reasignaciones que dispuso la bancada oficialista y vamos a conversar con el secretario general del Partido Socialista, con el senador Eugui Perdiñas, justamente para ver cómo han caído las primeras reacciones a nivel de los sectores del Frente Amplio. Ya venimos. Dure para siempre que el perfume del estilo